Que tiene, estamos ya junto al exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, a quien saludamos cordialmente. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gracias, como siempre, un gusto estar aquí. En la Asamblea Legislativa se está tramitando este proyecto de ley que se denomina Ley de Compra de Oro para fortalecer las reservas internacionales. En su análisis, ¿cuál es el propósito de este proyecto? Mira, el principal objetivo de la ley en realidad es habilitar al Banco Central, tal cual leían al final de la presentación, para la compra de oro, pero sobre todo abrir el candado constitucional y legal para habilitarlo para las ventas, ¿no? El Banco Central hoy día puede hacer operaciones con las reservas de oro, puede hacer depósitos en oro, puede hacer transacciones en oro. Sin embargo, la monetización y la conversión del oro a divisas no está permitida en tanto y en cuanto no se tenga una aprobación congresal, una aprobación legislativa. Con esta ley lo que se está intentando es pues obtener esta aprobación legislativa de aquí para adelante, ya no tener que volver a pedirla y obviamente convertir el oro que se tiene hoy día en reservas en divisas. Si el Banco Central podrá vender las reservas internacionales de oro, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para el país? ¿Cómo podría afectar a los ciudadanos? Mira, estamos en un momento en el que los activos líquidos del Banco Central están sufriendo una caída importante. Esto tiene que ver con varios motivos que han señalado las propias autoridades del gobierno. Hay un desfase entre los ingresos por exportaciones de gas, un incremento de la subvención de hidrocarburos, hay retrasos en los pagos por parte de Gas de Argentina y una serie de demandas por divisas, sobre todo del gobierno central para proyectos de inversión. Entonces, estamos en un momento de pérdida de divisas. El oro tradicionalmente se ha constituido en la reserva de valor de la economía boliviana. Hoy día, si se empieza a monetizar el oro, muy probablemente tengamos una caída más acelerada de las reservas y evidentemente pues en la medida que se vayan agotando, el ritmo de compra de oro en el mercado interno debería ser muy agresivo. Esto lleva a problemas adicionales, una introducción muy grande de bolivianos en la economía que no estaban planificados. Se quitan dólares al mercado privado. Hay que entender que muchos de los dólares que todo el sector exportador trae a Bolivia son los que sostienen el mercado privado de divisas, lo que tú, yo, cualquier persona puede comprar en las casas de cambio. Esto sería absorbido por el Banco Central y obviamente empieza a haber tensiones dentro del mercado cambiario. Las reservas internacionales en dólares están en 620 millones. ¿Dónde se han ido los dólares? ¿Es por eso que el Banco Central está necesitando hacer estas operaciones? Bueno, el dato de 620 millones ya tiene 2 semanas. Lamentablemente tenemos un retraso en la publicación de información. Y efectivamente, como tú bien decías, y como lo han dicho las propias autoridades del gobierno, han habido varios factores, entre ellos el incremento de la subvención de los hidrocarburos. Si bien Bolivia ha vendido el año pasado gas a precios sumamente altos comparables al 2008 o 2009, el volumen de exportación es cada vez menor. Por lo tanto, los ingresos han caído. A eso hay que sumarle que tanto el diésel como la gasolina han tenido incrementos de precios extraordinarios en el 2022, lo que hace que pues, los países vecinos tengan precios mucho más altos y la presión sobre el contrabando de hidrocarburos también haya crecido. Entonces, hay muchos factores. Además de eso, hay que entender que las reservas venían incrementándose por lo menos desde el 2016 gracias a endeudamiento externo. Esto se ha limitado el año pasado, sobre todo el 2022, y obviamente las fuentes de divisas que capturaba el gobierno pues han ido siendo cada vez menores, mientras que los egresos se mantenían altos. Y en medio del debate por la ley del oro, ayer el BCB lanzó una medida para captar dólares de los exportadores a un tipo de cambio mayor al promedio que ofrecen los bancos. ¿Cómo evalúa usted esta nueva medida? Bueno, esta viene a ser una medida más de un paquete que ha estado lanzando el Banco Central para capturar dólares del público. En la medida que las reservas han ido cayendo, el gobierno ha empezado a implementar una política de captar divisas ya no solamente del mercado externo, sino empezar a buscar divisas que están en el mercado interno. Una de ellas es este tipo de cambio diferenciado. Tradicionalmente, este tipo de medidas en un esquema como el que tiene Bolivia, con un tipo de cambio cuasi fijo y con bandas de tipos de cambio, no suele funcionar.
porque el tipo de cambio que hoy día van a percibir los exportadores pues va a empezar a ser un señalizador para el tipo de cambio que van a pedir aquellas personas que vendan sus dólares en el mercado. Tú, yo, cualquier persona, pues ahora va a ir al mercado y va a vender sus dólares a 6.86 y va a entender o va a ver que otro grupo de personas está obteniendo un tipo de cambio superior y por lo tanto pues va a empezar a presionar hacia arriba, ¿no? Entonces es una medida difícil de administrar, técnicamente difícil de administrar. Argentina tiene mucha experiencia en estos tipos de cambios diferenciados, no le ha ido muy bien. En el caso boliviano además pues la escasez de divisas que tiene el gobierno para poder defender las medidas que tiene es también un factor de preocupación. Bien, muchísimas gracias por este análisis. Era el exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos.